En América Latina, cada día, miles de personas se juegan la vida ejecutando trabajos en alturas. Ya sea instalando redes de telecomunicaciones, reparando líneas eléctricas, construyendo edificios o haciendo mantenimiento industrial. Y lo hacen, por lo general, sobre estructuras, plataformas elevadas, techos inclinados, sistemas de suspensión o andamios colgantes. El panorama no es menor. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en nuestra región las caídas desde altura siguen siendo una de las principales causas de muerte en el trabajo. Y lo más doloroso, es que muchos de esos accidentes se podrían prevenir. Es justo aquí donde entra una herramienta vital, el permiso de trabajo en alturas. Un documento que no es solo un requisito legal, sino una herramienta documentada de prevención. En otras palabras, este documento no nace por burocracia, sino por necesidad. Porque cuando se trata de trabajar en alturas, un pequeño error puede costar la vida. Este permiso está basado en la Resolución 4272 de 2021 en Colombia. Y hoy te voy a explicar qué es exactamente este permiso, qué se logra con él, cómo debe estar estructurado según la norma, qué beneficios tiene y quiénes deben autorizarlo. Porque trabajar sin permiso es como caminar por una cuerda floja, y abajo, nada que te detenga. Un riesgo que no se puede tomar a la ligera. Así que arranquemos por lo básico. ¿Qué es el permiso de trabajo en alturas? Es un documento de control y autorización que establece los requisitos técnicos y administrativos para realizar este tipo de actividades de manera segura. Aquí, el permiso funciona como un requisito obligatorio antes de iniciar cualquier tarea en alturas, asegurando que se hayan identificado riesgos, definido medidas de prevención y verificado la capacitación de los trabajadores. Pero no es exclusivo de Colombia. A nivel internacional, aunque no siempre se use el mismo nombre ni la misma estructura, existen permisos y procedimientos equivalentes dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la OSHA exige controles documentados antes de realizar trabajos en altura, especialmente en construcción e industrias eléctricas. En Europa, normativas de la Unión Europea y guías técnicas de prevención laboral también contemplan permisos de trabajo como parte de los planes de seguridad. En países como México, Chile o Perú, se exige un procedimiento formal de autorización donde se verifica que los equipos, la capacitación y las condiciones de trabajo sean seguras antes de ejecutar la labor. Aunque cada país varía en el formato o en los requisitos específicos, el objetivo es el mismo: prevenir caídas y accidentes fatales. Estandarizar el proceso de autorización de trabajos en altura. Garantizar que las medidas de control se cumplan antes, durante y después de la labor. En resumen, el permiso de trabajo en alturas es un mecanismo formal de seguridad que no solo autoriza una tarea, sino que obliga a todos los involucrados, trabajador, supervisor y empresa, a verificar, documentar y asumir la responsabilidad de que el trabajo se realice en condiciones seguras. Ahora revisemos los objetivos del permiso de trabajo en alturas. 1. Verificar y controlar las condiciones de seguridad antes de empezar. Este permiso es un mecanismo administrativo que exige revisar, antes de iniciar cualquier labor en altura, que se hayan evaluado los riesgos y aplicado las medidas preventivas necesarias, sistemas de acceso seguros, equipos de protección contra caídas, capacitación eficaz, todo debe estar documentado y autorizado. 2. Formalizar la autorización del trabajo. Más que un trámite, el permiso es un documento formal y vinculado a la responsabilidad legal, que certifica que se cumplieron todos los requisitos de seguridad para la tarea específica. Ejemplo, solo con el permiso debidamente diligenciado, nombre de trabajadores, tarea, horarios, medidas de protección, firma del coordinador y plan de rescate, se puede dar luz verde al trabajo. 3. Fomentar la cultura de prevención y seguridad continua. El permiso no solo autoriza, impulsa una mentalidad preventiva y de autocuidado entre todos los involucrados en trabajos en altura. Por decir algo, cada vez que se solicita un nuevo permiso, ya sea por cambio de turno o por condiciones climáticas, el equipo vuelve a revisar riesgos y controles, reforzando hábitos seguros. Aspectos a tener en cuenta antes de autorizar la labor en alturas. 1. Definir las medidas de prevención. El Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo debe establecer qué medidas se aplicarán en cada sitio de trabajo. No es lo mismo trabajar en una construcción de 10 pisos, que acceder por una escalera para una tarea puntual, o instalar paneles solares en un techo. Ejemplos. En una obra de construcción con bordes o áreas desprotegidas, se deben instalar barandas de seguridad, redes de protección o líneas de vida horizontales que eviten una caída libre. En el caso de acceso por escaleras, quizá lo más adecuado sea instalar una línea de vida vertical con freno, diseñada para detener la caída en caso de resbalón o pérdida de equilibrio. Las medidas cambian según la tarea, pero siempre deben estar definidas antes de iniciar el trabajo. 2. Analizar otros peligros.
No basta con pensar solo en la altura. Hay que revisar qué otros riesgos se pueden presentar en ese lugar. Un trabajador que instala paneles solares en una azotea no solo corre el riesgo de caer, también puede estar expuesto a redes energizadas cercanas, superficies resbalosas por polvo o lluvia, o incluso a ráfagas de viento que dificulten la manipulación de los materiales. Por eso, el análisis debe ser integral, considerando todos los peligros que rodean la tarea. 3. Verificar capacitación, experiencia y entrenamiento. Antes de que alguien suba, el supervisor de seguridad debe asegurarse de que el trabajador esté capacitado, certificado y cuente con la experiencia suficiente para realizar el trabajo en alturas de manera segura. La certificación es la base, pero la experiencia en campo marca la diferencia entre conocer la teoría y saber aplicarla en situaciones reales. No es lo mismo darle un arnés a alguien recién certificado, pero sin práctica, que a un trabajador con experiencia comprobada. ¿Quiénes participan en la elaboración del permiso de trabajo en alturas? Este debe ser diligenciado y firmado por el supervisor de seguridad laboral, el coordinador de trabajo en alturas, que normalmente participa en la ejecución de la labor, y los trabajadores. Con sus firmas, todos dejan constancia de que se cumplieron los requisitos para ejecutar la tarea de manera segura. La estructura del documento incluye 1. Tipo de trabajo, que se va a hacer, no basta con poner algo genérico como trabajo en alturas. La idea es que quede bien claro qué actividad específica se va a realizar. Por ejemplo, mantenimiento de fachada con andamio multidireccional. 2. Altura aproximada a la que se desarrollará la actividad. 3. Fecha y hora de inicio y terminación de la tarea. 4. Verificación de afiliación vigente a la seguridad social. 5. Requisitos del trabajador, requerimiento de aptitud. Este ítem hace referencia a las capacidades físicas y mentales adecuadas para trabajar en alturas. 6. Descripción y procedimiento de la tarea. Aquí no solo se trata de decir qué se va a hacer, sino de explicarlo en términos generales, y además, dejar claro si la empresa cuenta con un procedimiento documentado paso a paso para esa labor. 7. Medidas de prevención contra caídas. Aquí nos referimos a todo lo que la empresa dispone para evitar que el trabajador llegue siquiera a estar en riesgo de caer. Ojo, no es lo mismo que los sistemas de detención de caídas, que actúan cuando ya ocurre el evento. Aquí se trata de prevenir antes de que pase. Por ejemplo, barandas o guardacuerpos, cuando se trabaja en plataformas o borde de placa. 8. Equipos y sistemas de acceso para trabajo en alturas. Aquí pueden ser andamios, escaleras, elevadores de personal, que le permitan llegar a la zona de trabajo. 9. Verificación de los puntos de anclaje por cada trabajador. Cada trabajador debe asegurarse de que el punto al cual se va a conectar su sistema anticaída sea realmente seguro, esté certificado y soporte la carga mínima exigida por la norma, en Colombia, mínimo 5.000 libras o 22,2 kN de resistencia. 10. Sistemas de restricción, posicionamiento o detención de caídas a utilizar, por ejemplo, arnés, eslinga de posicionamiento, frenos, eslinga con absorbedor de energía o línea de vida retráctil. 11. Elementos de protección personal, EPP, seleccionados por el empleador según riesgos identificados. Aquí pueden ser cascos dieléctricos o guantes para soldador. 12. Herramientas a utilizar. Por decir algo, pueden ser alicates, martillo o destornillador. 13. Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas. 14. Observaciones. En este espacio se consignan detalles adicionales que pueden influir en la seguridad o desarrollo del trabajo en alturas. Por ejemplo, condiciones climáticas adversas, hallazgos durante la inspección inicial, situaciones imprevistas, restricciones del área o cualquier aspecto relevante que deba quedar registrado para garantizar la seguridad de la labor. 15. Nombres, apellidos, firma y número de documento de identificación de los trabajadores. 16. Nombre, firma y cargo de la persona que autoriza el trabajo. 17. Nombre, firma y cargo del responsable de activar el plan de emergencias. 18. Nombre, apellido y firma del coordinador de trabajos en alturas, cuando es diferente de la persona que autoriza el trabajo. Este ítem aplica cuando la empresa designa a un coordinador de trabajos en alturas distinto a quien autoriza el permiso. Es decir, la persona que tiene la responsabilidad de supervisar la correcta aplicación de los procedimientos, validar los sistemas de protección contra caídas y acompañar la labor en campo, dejando su nombre, firma y documento como constancia de que asume ese rol. Al final, un permiso de trabajo en alturas no es un simple papel ni un formalismo, es la diferencia entre trabajar expuestos o trabajar con un respaldo real de seguridad. Es una herramienta que demuestra organización, responsabilidad y cuidado por la vida. Un permiso bien diligenciado garantiza que cada detalle fue pensado,
desde los riesgos en el entorno hasta la capacitación del personal, pasando por la disponibilidad de equipos adecuados y la supervisión en campo. Es la prueba de que la seguridad no es negociable y que prevenir siempre será más barato, más humano y más inteligente que lamentar. Y ahora la pregunta es inevitable. Si sabemos que una caída desde altura puede cambiar en segundos una vida, una familia y hasta el futuro de una empresa, ¿tiene sentido arriesgarse a trabajar sin este control esencial de protección?